Una cosa que yo sí creo que desde que nació Nico y todas las circunstancias en Colombia, lo que me tocó vivir, siempre estaba ahí presente como, hey, yo tengo que sacar a Nico de aquí. No quiero que él crezca aquí y que, no, que sea un hombre de guerra o que termine involucrado en sí, en el conflicto, cualquiera que sea. Entonces, por eso fue que decidí venirme. A las 2:24 de la mañana yo me despierto por ninguna razón, simplemente me levanto y resulta que la ventana daba a un parque grande, el Parque de los Almendros, y hay unos árboles inmensos ahí. Cuando yo miro, veo exactamente a Pablo Escobar, que está parado ahí con un megáfono y varios hombres armados encapuchados corriendo por todo el parque. Él empieza a decir con un megáfono: todos a sus puestos, tomen sus posiciones, va a estallar, va a estallar. Cuando él dice va a estallar, yo me volteo y le digo a mi esposo: corre que nos pusieron una bomba. Cuando estaba yo en el club de golf trabajando, pues tenía yo que limpiar, ¿verdad? Y tenía que limpiar lo que es el banquet hall, ¿no? Donde está el salón de fiestas. Eso nada más sucedía los fines de semana. Pero una vez me tocó que vomitaron en el baño, ¿no? Entonces, para mí fue muy fuerte limpiar un vómito, aunque te dan guantes, te dan todo, es algo que no, y más que no es ni tuyo, ni de tus hijos, ni, no, o sea, es muy fuerte, es muy fuerte. A la ro, 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 a la me, si mi niña, ña, no se duerme.